Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Hoy vamos a escuchar al doctor Germán Mossi, ahora lo voy a presentar. Les quería avisar que el doctor tiene un inconveniente familiar, se tiene que retirar antes, y si le queda algo en el tintero, yo le voy a dar unos minutos de la charla mía, que es la la próxima y última fecha, ¿no es cierto? Entonces, otro tema que les quería comentar es que la charla que voy a dar yo que es sobre el incumplimiento en el contrato de caja de seguridad y en otros temas de derecho comercial. La perspectiva es desde los sujetos vulnerables y no de género. Es un error del título que, bueno, ya lo vamos a corregir cuando lo publiquen. Pero bueno, se los quería avisar. Bueno, el doctor Germán Mossi, que ya estuvo con nosotros dando charlas muy interesantes, estudió en la Universidad de Buenos Aires, egresado en 1992, hizo el posgrado en la Universidad Notarial Argentina, es especialista en asesoramiento concursal, título emitido en 2003, hizo la maestría en la Universidad Torcuato Di Tella, Derecho de Economía, título emitido en el 2009 con tesis aprobada, diplomatura en Derecho Parlamentario, también en la Universidad Austral. En el sector privado se ocupa de litigios y asesoramientos de empresas y personas. De agosto a la fecha, de 2012 a la fecha, es el socio fundador del estudio Mossi Abogados. En septiembre de 2011 hasta 2012 estuvo con Gorbato Abogados como socio. Previamente estuvo de Deu Ferrario Abogados desde 2001 al 2010 y previamente en Estudios Feltrini Asociados, fue asociado también. En el sector público y colegios profesionales, desde el 2023 a la fecha es asesor del despacho de la diputada del bloque La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados, del 20 al 23, asesor del bloque Juntos Somos Río Negro, Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En relación a las instituciones académicas, hasta 2012 miembro del Instituto de Derecho Comercial, asesor del directorio del Banco Ciudad de Buenos Aires, asesor de la Secretaría de Educación y de Hacienda y Finanzas de Gran Buenos Aires, empleado y funcionario judicial en la provincia de Buenos Aires de 1989 a 1994. Antecedentes académicos: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, fue profesor adjunto en Derecho Económico. Actualmente también en la cátedra del doctor Sicoli, en la UBA, Contratos Civiles y Comerciales, es profesor adjunto en la cátedra de la doctora Strata. Carrera docente, Universidad de Buenos Aires, la tiene hecha completa. Universidad de Buenos Aires, UBA, profesor adjunto de Derecho Constitucional Económico, cátedra doctor Sionfini. Publicaciones: comentarista de la Ley de Concursos y Quiebras, editorial Legis, fue coautor de la Ley de Concursos y Quiebras, dirigido por doctor Carlos Ferrario, de editorial RPAR. Autor de diversos artículos en revistas y diarios, y estuvo en muchos congresos, conferencias en diversos ámbitos. Les quiero pedir disculpas que estoy con la cámara, la voy a sacar un poquito, pero estoy con barbijo porque vengo del dentista y mi cara está hecha un globo, y además muy inflamada. Entonces prefiero poner la foto, así que discúlpenme. Y bueno, Germán, te agradecemos mucho que estás acá y te escuchamos con mucho interés. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí poder estar acá en este ámbito, en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Bueno, la charla tiene un título que es un poco ambicioso. Obviamente no nos va a dar el tiempo y vamos a tener que circunscribirlo por ahí a algunos temas, o más bien llamarla pantallazo sobre los contratos civiles y comerciales frente al régimen concursal. Porque, bueno,
tenemos por un lado toda la regulación propia de la ley de concursos y quiebras, y al mismo tiempo el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación, que confluyen en un tema que es bastante extenso y a la vez que suscita un montón de, digamos, conflictos y de dificultades interpretativas y bueno, hasta incluso de divergentes soluciones jurisprudenciales en los casos que se han planteado. Con lo cual, por el tiempo que contamos y digamos, por el tema, yo hice una presentación bastante acotada en la que quiero dar pie a, bueno, hacer un repaso de los temas y señalando algunos temas y, bueno, después obviamente cada uno podrá profundizar o si me quiere hacer alguna pregunta en particular, podemos ir a tratar de despejar esa duda o esa pregunta. Las preguntas por chat, Sí, Germán, así pues las leemos. bueno, perfecto. Bueno, sobre el contrato, ¿qué tipo de herramienta es? Bueno, una pequeña aproximación, la definición del artículo 957, todos la conocemos, este es un acto jurídico que las partes, digamos, celebran para manifestar su consentimiento, crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, eso es claro. Lo otro importante que me interesa mostrar es que el artículo 959 habla del efecto vinculante, lo que antes era lo que se llamaba que el contrato era ley para las partes, bueno, acá se habla de obligatoriedad en el Código Nuevo, y bueno, por último, que el contrato, digamos, genera derechos de propiedad para el contratante o los contratantes, depende cuántos sean. Clasificación de los contratos hay muchas, pero yo rescato tres que van a tener algún tipo de importancia en lo que vamos a ver hoy. Una es entre contratos unilaterales y bilaterales, que está en el código, eh, y que, bueno, se refiere a si tienen o no reciprocidad, onerosos y gratuitos, es decir, si plantean o no que las partes obtengan ventajas derivadas del contrato. Con lo de ventaja hay una discusión acerca de cuál es el alcance, porque se supone que cuando las partes se intercambian, no es que uno obtiene ventaja sobre la otra, sino que ambas partes deberían obtener lo que se llama una mejora en términos de Pareto. No sé si ustedes están familiarizados con el análisis económico del derecho, pero se supone que cuando un contrato es oneroso, las dos partes salen de una posición y van hacia una posición en donde mejoran en términos de Pareto, porque si uno mejora y el otro empeora, no habría contrato. Si los dos mejoran, habría contrato, y si uno mejora y el otro al menos no empeora, habría contrato. Entonces, ventaja eh, es una forma, digamos, antigua, oprimida que ha quedado del Código de Vélez en una nota y que, bueno, se toma como elemento para la definición. Pero nosotros preferimos aplicar una teoría que analice el contrato desde el punto de vista económico y, bueno, con estos presupuestos. La otra clasificación importante me parece que es la de conmutativos y aleatorios, en donde vuelve a referir a la ventaja anterior. Yo preferiría llamarla mejora en términos de Pareto, y habla de si esa mejora es cierta al momento en que se cierra el contrato o es incierta, en cuyo caso entonces será aleatorio el contrato. Ahora, bueno, el fenómeno concursal. ¿A qué llamamos fenómeno concursal? Bueno, cuando un sujeto de los que están definidos en el artículo 2, puede ser una persona humana, una persona jurídica, bueno, ahí están delimitados los casos, experimenta una situación que es el presupuesto objetivo de los concursos, que es el estado de cesación de pagos. El estado de cesación de pagos es un estado de impotencia patrimonial generalizada, ¿sí? Es decir, que el deudor no puede cumplir frente a sus acreedores con medios regulares. ¿Por qué digo con medios regulares? Porque, bueno, de acuerdo a la teoría que toma nuestra ley, si el deudor puede cumplir, pero lo hace con medios irregulares, entonces igualmente está en cesación de pagos más allá de que esté cumpliendo. Ejemplo, una fábrica, el deudor tiene que vender la máquina para poder pagar las cargas sociales o los salarios y no puede volver a producir. Está cumpliendo, sí, pero lo está haciendo con medios que no son regulares, por lo tanto está en estado de cesación de pagos, es lo mismo que no cumpliera.
La otra cuestión importante para tomar en cuenta desde el punto de vista de lo que es el fenómeno concursal es la función de garantía que cumple el patrimonio del deudor. ¿Sí? Ustedes eso lo habrán oído. El patrimonio es la prenda común de los acreedores, es decir, que los acreedores en caso de no obtener satisfacción de manera voluntaria por parte del deudor, es decir, el pago, y de incurrir en mora al deudor, pueden accionar contra el deudor y pueden ir contra los bienes que conforman el patrimonio del deudor, que es la garantía. Ahora, esa garantía es una garantía común sobre la cual concurren todos los acreedores, eh, y por lo tanto el principio ese de concurrencia tiene que estar ordenado de alguna manera, ¿sí? Cuando hablamos de la concurrencia fuera de lo que es la ley concursal, sabemos que rige el principio primero en el tiempo, primero en el derecho, con lo cual esa es la regla que ordena de qué manera van a ir cobrando los acreedores a medida que van cayendo sobre el patrimonio del deudor. En cambio, en la normativa concursal rige el principio de la igualdad, de la par condicio creditorum, entonces los acreedores se ordenan por ese principio de igualdad y todos cobran a prorrata, con excepción del régimen de los privilegios que, bueno, hace que algunos tengan prioridad respecto de otros, pero dentro de la misma categoría todos son iguales. Bien, con esas dos, digamos, pautas así muy generales, podemos entrar a ver lo que es también a priori un concurso preventivo y una quiebra, de acuerdo a la finalidad que presenta cada una de estas dos herramientas. El concurso preventivo tiene por fin la preservación de la empresa en crisis y por lo tanto apunta a la continuidad de la actividad de la empresa. En cambio, la quiebra tiene por fin maximizar el dividendo, ¿sí? ¿El dividendo qué es? Es el derecho que tiene el acreedor a cobrar, de acuerdo a ese procedimiento de liquidación que regula la quiebra, y parte de la base del desapoderamiento del deudor y el cierre de la actividad, salvo que se dé la continuación de la explotación, que es una excepción, ¿sí? Entonces, el desapoderamiento implica que el deudor pierde la administración y la disposición de los bienes, la actividad cesa, ese patrimonio pasa a liquidarse y con el producido de la liquidación se paga el pasivo, ¿sí? Por lo tanto, el fin de la quiebra es maximizar ese dividendo, es eh, obtener el máximo de valor posible para lo que cobre el acreedor y el remanente entregarlo al deudor. En el caso del concurso preventivo, en donde veamos que se preserva la actividad de la empresa en crisis, lo que se quiere es salvar a la empresa esa como fuente eh, de creación de eh, recursos, ¿sí? Tanto para la sociedad como para los propios actores de la economía. Entonces, el régimen concursal, con la preservación de la empresa en crisis, lo que hace es darle continuidad a la actividad, le da al deudor la administración del concurso, de la empresa concursada, bajo vigilancia del síndico y, bueno, establece una serie de principios respecto de cómo se va a administrar, que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Perdón, me fui de la filmina. Bien, bueno, comencemos un poco por la quiebra. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo, que es el contrato frente al concurso, frente a la quiebra, supone no solo una relación de crédito, ¿sí? Es decir, una relación en donde una persona humana o jurídica es acreedora de otra persona humana o jurídica que está en concurso, ¿sí? Sino que podemos hablar de una situación bastante más compleja que supone que hay un acto jurídico que está surtiendo efectos entre las partes de ese acto jurídico, ¿sí? Y esto va más allá del hecho de si hay un crédito o no de una de las partes contra la otra, ¿sí? Bien, entonces, esta situación de mayor complejidad está resuelta dentro de lo que es el ordenamiento concursal, dependiendo de cuál es la figura que estamos tratando. ¿Sí? En el caso de la quiebra, en donde habíamos visto que cesa la actividad, vamos a ver que a priori lo que se da es la extinción del contrato y por lo tanto
lo que se da es el nacimiento de una relación o de una situación de si hay o no crédito a favor de una de las partes respecto de la otra, si uno es acreedor del otro, y en ese caso, bueno, si el deudor es el fallido, entonces la parte que está in bonis va a tener que ir a verificar el crédito a la quiebra. Si fuera al revés, bueno, el acreedor, el fallido, a través del síndico, porque como está desapoderado es el síndico que tiene que hacer las acciones contra la otra parte, bueno, hará las acciones que legalmente le asisten bajo el régimen del Código Civil o de la ley especial que se aplique a ese contrato. Bien, entonces, eh, como vemos, lo importante acá es si hay o no continuación de la explotación, como plantea la pregunta. Y bueno, puede haber dos formas de continuación de la explotación. La continuación de la explotación puede ser inmediata, que se instancia el síndico cuando el síndico advierte que detener la continuidad de la explotación puede generar un daño para ese patrimonio y por lo tanto no se maximizaría el dividendo en la quiebra, o no inmediata cuando el deudor, perdón, cuando el síndico advierte que esa situación de inmediatez no se presenta, entonces la ley somete la decisión al juez, ¿sí? Todo esto, si se continúa o no se continúa con la explotación, es en función del mayor valor de realización y por lo tanto de la maximización de ese dividendo concursal. Bien, entonces bajo esta regla, ¿sí? El juez es el que tiene que pronunciarse explícitamente sobre los contratos en curso de ejecución, es decir, si se mantienen o no. ¿Por qué? Porque los demás quedarán resueltos, los contratos que él estime que no se tienen que mantener para llevar adelante la continuación de la explotación van a quedar resueltos. El síndico está autorizado a realizar los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de la explotación, pero para los que sean ese marco va a tener que solicitar autorización. Se supone que, por ejemplo, el síndico lo que no puede hacer es disponer, en términos generales, y si tiene que realizar un acto que, por más que sea, no sea un acto de disposición, implica un acto que excede el giro ordinario del negocio, también va a tener que solicitar autorización al juez de la quiebra. Y las prestaciones que nacen, ¿sí? A favor de la parte in bonis, va a tener un privilegio del artículo 240, es decir, va a ser un acreedor con preferencia de los créditos del concurso, ¿sí? Es un privilegio general, es decir, va después del privilegio especial del 241 y por arriba del privilegio general del 246. Hay un caso en particular que está tratado en la ley, que son los contratos de locación, y en principio se van a mantener si hay continuación de la explotación cuando el fallido sea el locatario, y en los casos en que, bueno, el síndico exprese la conveniencia de realizar en bloque los bienes, también el contrato de alquiler se va a mantener porque se supone que si se van a vender en bloque los bienes, se está vendiendo toda esa unidad económica y el contrato de alquiler también es importante. Y la ley establece específicamente que son nulos los pactos resolutorios por causa de quiebra, que obviamente vayan en contra de esta norma del artículo 193. Después, bueno, el artículo 194 se refiere a las cuestiones sobre la locación que plantea el locador, es decir, que si el locador inicia un juicio de desalojo o alguna otra cuestión, eso no va a impedir el curso de la explotación o la enajenación en bloque con el contrato de alquiler siguiendo adelante. Después también hay una regulación específica para el caso de hipoteca y prenda, que fuera de lo que es la continuación, si no hubiera continuación, el acreedor puede, tanto el prendario como el hipotecario, hacer un concurso especial rápidamente, simplemente con pedir verificación y en su caso dar alguna garantía, puede sacar a remate el bien en forma bastante rápida, de acuerdo a los artículos 126 y 209, pero que en el caso de que hubiera continuación de la explotación, bueno, esto está limitado porque se va a suspender este derecho que tiene el acreedor prendario hipotecario. Cuando, por ejemplo, el crédito no venció y el síndico paga las deudas que se deriven, se devenguen con posterioridad, o si venció y no cuenta con sentencia firme de verificación, no ya habiendo pedido verificación, sino tiene que tener sentencia firme de verificación, o también si hay conformidad del acreedor. Yo acá profundicemos un poco sobre la locación en la quiebra,
porque también hay algunas otras particularidades, porque, bueno, puede ser que el contrato de locación se dé o esté en un marco en donde no haya necesariamente continuación de la explotación. Bueno, entonces, ahí vemos que hay un artículo específico, el artículo 157, dice, si el fallido es locador, la locación continúa produciendo todos sus efectos legales, es decir, lo que estamos estudiando es para el caso en donde el fallido es locatario, es decir, si es locatario, inciso segundo, y utiliza lo arrendado para la explotación comercial, rigen las normas de los artículos 144, 197 según el caso, y esto nos remite al régimen de la explotación que estábamos viendo recién. Si es locatario y utiliza lo locado exclusivamente para bien de la de su familia, el contrato es ajeno al concurso, es decir, no pueden reclamarse en los alquileres adeudados antes o después de la quiebra. Esa es la solución que da. Y después el último inciso es en caso de que sea mixta la locación, si parte vivienda y parte comercial, bueno, entonces en ese caso se resuelve en función del destino y se trata de atender a la posibilidad de divisibilidad material del bien, ¿sí? Y en caso de duda dice que debe estarse por la indivisibilidad del contrato y se aplica lo dispuesto en el inciso 2, ¿sí? Que ya vimos recién. Eh, Algunos casos, algunas cuestiones más en la quiebra. Bueno, hay una regulación específica para los casos de contratos con prestaciones recíprocas pendientes. ¿Se acuerdan que habíamos visto los contratos conmutativos y dentro de los contratos conmutativos puede ocurrir que esos contratos que tienen prestaciones recíprocas, si en donde una parte es acreedora y deudora a su vez de la otra parte, esas prestaciones pueden estar pendientes al momento de la quiebra o puede ser que no. O sea, puede ser que una de las partes ya hubiera ejecutado esa prestación y por lo tanto únicamente sea acreedora. Si se da esa situación de que únicamente es acreedora porque una de las partes ya ejecutó la prestación, entonces no hay prestaciones recíprocas pendientes, por lo tanto hay una situación en donde una de las partes es acreedora y si el acreedor tiene a su deudor en quiebra, tiene que ir a verificar, ¿sí? Pero acá la ley establece el caso de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Entonces, acá estamos viendo que las dos partes, la que está impone y la que está en concurso, son acreedor y deudor recíprocamente. Entonces, la ley lo trata en el artículo 143 y trata el primer caso si está cumplida la prestación a cargo del fallido, el otro contratante debe cumplir con la suya, dice. Si está íntegramente cumplida la prestación a cargo del contratante no fallido, debe pedir la verificación, es lo que habíamos visto antes, y si hubiera prestaciones recíprocamente pendientes, que es el caso que nos interesa, dice, el contratante no fallido tiene derecho a requerir la resolución del contrato, y esto se va a regir por el artículo 144, que establece un procedimiento donde se fija un plazo de 20 días desde la publicación de los edictos, en donde el cocontratante in bonis tiene que manifestar si quiere continuar o no con el alquiler, perdón, con el contrato. Este es un contrato que, digamos, puede ser o no, digamos, un contrato en general con prestaciones recíprocas pendientes. En este caso, entonces, la iniciativa de si quiere resolver o continuar está a cargo del contratante in bonis, pero la solución va a estar a cargo del juez de la quiebra que puede forzarlo a cumplir en el marco de la decisión de si se continúa o no con la explotación, como habíamos visto antes. ¿Sí? Bien. El artículo 145 establece una regla en particular que es muy importante para los contratos en general, porque dice que la sentencia de quiebra es inaplicable en las normas legales o contractuales que autoricen la resolución por incumplimiento, cuando esta resolución no se produjo efectivamente o se demandó judicialmente antes de la sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si una de las partes del contrato, ¿sí?, no eh, produjo la resolución, es decir, el pacto comisorio, en forma extrajudicial o en forma judicial, ¿sí? Eh, y se decreta la quiebra de una de las partes, bueno, entonces ya no podrá hacer aplicación de esa figura, ¿sí? Cosa que, digamos, es importante tener en cuenta.
En el artículo 146 también se establece una regulación bastante importante porque alude a la promesa de contratos, es decir, los contratos que no tienen las formas requeridas por ley, pero que, digamos, pueden ser exigidos como obligación de hacer, y eso nos remite a los boletos de compraventa. Más adelante hay una filmina específica, porque esto también está tratado en el Código Civil y Comercial, y bueno, vamos a verlo un poco más adelante, porque también se aplica para el concurso y bueno, preferimos avanzar ahora con otros temas. Otro caso importante más frente a la quiebra es el caso de los contratos que tienen prestaciones personales del fallido, los contratos de ejecución continuada y los normativos, ¿sí? Que son otras clasificaciones. Los que tienen prestación personal del fallido son los que llaman contratos intuitus personae, pero el que tiene que tener la prestación intuitus personae tiene que ser el fallido. Por ejemplo, un contrato de locación de obra o de locación de servicio, podría ser el caso. Los contratos de ejecución continuada son los contratos en donde las prestaciones se cumplen en forma sucesiva a lo largo del tiempo. Este, eh, y bueno, en cualquiera de estos casos, dice los contratos en los cuales la prestación pendiente sea del fallido, ¿no? Sea fuera personal y reemplazable por cualquiera de los que puedan ofrecer los síndicos en su lugar, así como aquellos de ejecución continua de los normativos, quedan resueltos por la quiebra, cosa que parece absolutamente lógica porque, digamos, nadie podría hacer lo que en ese caso el fallido estaría en condiciones de hacer. Y después da unos ejemplos, ¿sí? De casos que quedan incluidos en esta disposición. Por ejemplo, los contratos de mandato, el contrato de cuenta corriente, agencia, concesión o distribución, ¿sí? Después vamos a ver que el Código Civil actualmente contempla una cantidad de casos en donde recepta esta misma regla que está en la ley de concursos y quiebras. Eh, el artículo 148 habla del contrato de comisión. Yo creo que por el tiempo que tenemos no vamos a verlo ahora, pero se los dejo ahí en la filmina que después les van a hacer llegar seguramente. Hay también una regulación sobre el contrato de seguro, ¿sí? Dice la quiebra del asegurado no resuelve el contrato, siendo nulo el pacto en contrario, y el contrato continúa después de la declaración en quiebra, y el asegurador es acreedor del concurso por la totalidad de la prima impaga. Esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta, lo traigo a colación, digamos, porque es un contrato que tiene muchísima aplicación en la práctica. Después, bueno, hay una cantidad de contratos que no tienen tanta utilidad o que no tienen tanta vigencia en la práctica, el de renta vitalicia y otros más, pero lo importante es que la ley dice que los casos no contemplados, expresamente dice el juez, tiene que aplicar las leyes, las normas análogas, atendiendo la protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor, de la empresa, el estado del concurso y el interés general para resolver el caso. En el Código Civil y Comercial, como les mencionaba recién, hay muchos casos en donde está contemplado el caso de quiebra frente a determinado tipo de contrato, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la cuenta corriente bancaria, la cuenta corriente se cierra, ¿sí? Ahí está el artículo 1404. Los contratos de agrupación, por ejemplo, se extinguen, perdón, se resuelven cuando quiebra uno de los participantes. El de consorcio lo mismo, el de agencia lo mismo. En el caso de fianza, en cambio, tiene efectos diferentes. Por ejemplo, el fiador no puede invocar el beneficio de ejecución si el deudor se ha presentado en curso preventivo o ha sido declarada su quiebra, o otra regulación importante, no puede ser exigido el pago al fiador ante el vencimiento del plazo otorgado al deudor principal, aun cuando éste se haya presentado en concurso preventivo o se haya sido declarada la quiebra, excepto pacto en contrario, que, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque si uno quiere lo contrario y tiene que redactar un contrato, tendrá que contemplar esta cláusula. Con lo que vimos recién, terminamos con quiebra, pero hemos dado un pantallazo bastante rápido y extenso. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, el ejercicio de meterse en el Código Civil, en Infolec, Civil y Comercial, ¿no? Y poner la palabra quiebra y van a ver la cantidad de
regulaciones o referencias que hay a quiebra para contratos, son más o menos 20 y pico de referencias. Bien, pasamos ahora al concurso preventivo. Habíamos visto antes que la finalidad del concurso preventivo era preservar la empresa en crisis, a través de darle continuidad a la actividad, y protección a ese patrimonio que está en cesación de pagos, frente a la agresión que podrían ejercer los acreedores a través de acciones individuales. Entonces, esas acciones individuales se suspenden, los acreedores tienen que ir a pedir verificación y el deudor puede mantener esa actividad durante lo que llama el periodo de exclusividad. Eh, ¿Por qué? Porque tiene que presentar una propuesta, obtener las conformidades, reunir las mayorías que le exige la ley, obtener la homologación por parte del juez del acuerdo concursal. En ese caso, bueno, evitará la quiebra. Ahora, si en algún momento de ese camino el deudor no logra los distintos objetivos que le pone la ley, bueno, entonces en ese caso irá a la quiebra. Es decir, el concurso preventivo no es un concurso que previene el estado de cesación de pago, porque el deudor ya de hecho está en cesación de pago, sino que lo que hace es prevenir la quiebra. Pero esa quiebra está siempre pendiente, ¿sí? Entonces, desde que se abre el concurso preventivo y en el momento en que se publican los edictos, se suscitan una cantidad de efectos, que la ley establece específicamente. En los artículos 15 en adelante, nosotros vamos a hacer foco en algunos de esos principios, básicamente los artículos 15 a 18 y el artículo 20. ¿Sí? Eh, Entre los artículos 15 a 18 establece el régimen general de actuación del deudor concursado preventivamente y establece que la administración, a diferencia de la quiebra, no la pierde el concursado, sino que la mantiene y está bajo vigilancia del síndico, y establece a su vez un régimen de actos triple, ¿no? De tres tipos de actos distintos: actos que están prohibidos, actos que son sujetos a autorización y actos que no requieren autorización, que se relacionan con la materia contractual. ¿Por qué? Bueno, porque en el marco de un contrato, el acto que el concursado puede tener que realizar, bueno, puede caer dentro de alguna de estas tres categorías de actos. Vamos primero por los actos prohibidos. Los actos prohibidos son básicamente dos, ¿sí? Uno son los actos a título gratuito, es decir, el deudor no puede hacer actos a título gratuito. Con lo cual, todo aquel contrato que implique por parte del deudor la realización de un acto a título gratuito está prohibido y la obligación, digamos, deja de ser exigible contra el deudor. El otro caso, ¿sí?, de acto prohibido es el acto que implica romper la igualdad de los acreedores. Por ejemplo, no puede hacer un pago que coloque en mejor posición a un acreedor del concurso respecto de los demás acreedores del concurso, ¿sí? Ese sería básicamente el ámbito de aplicación de la categoría esta de actos prohibidos. Después hay dos categorías más que están relacionadas entre sí, que son actos sujetos a autorización y actos que no requieren autorización. Y acá la ley lo que hizo fue una enumeración enunciativa, es decir, no taxativa. ¿Por qué? Porque enumera una cantidad de actos que podemos leer en el artículo. Dice actos relacionados con bienes registrables, actos de disposición o locación de fondos de comercio, emisión de debentures con garantía especial o flotante, emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante, lo de constitución de prenda y los que excedan y acá es donde da la regla genérica, dice actos que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial. Es decir, ese es el principio, los otros son enumeraciones, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia que tiene para el deudor
y para también la otra parte, ¿no? La violación al régimen, en estos casos, genera la ineficacia del acto y además tiene sanciones como, por ejemplo, la separación o limitación del régimen de administración, en donde el concursado administra bajo vigilancia de la sindicatura. Y vamos ahora al artículo 20, que es el único caso o la única regulación o caso que la ley concursal regula para el concurso preventivo. Después vamos a tratar de desentrañar, digamos, por qué y cuáles son las implicancias que tiene esto en determinados contratos. Bueno, acá volvemos a la misma clasificación que dimos antes, que es la de contratos con prestaciones recíprocas pendientes, ¿sí? Entonces, el primer principio dice que el deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución cuando hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Es decir, la regla en principio es a favor de la continuidad del cumplimiento de estos contratos. Y ahora viene el requisito, dice, pero para ello debe requerir autorización del juez, quien resuelve previa vista al síndico. ¿Sí? Y dice, la continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución. Bien, bueno, acá hay varias cosas que tenemos que comentar. Como vimos recién, el principio es que el deudor puede continuar, es decir, quien tiene la opción por pedir, plantear la continuación del cumplimiento de este contrato es el deudor, ¿no? Cuando hay prestaciones recíprocas pendientes. Pero lo que tiene que hacer es pedir autorización al juez y el juez resuelve previa vista al síndico. También se puede, no lo dice la ley, pero digamos, por razones propias del derecho de defensa, es lógico oír a la parte cocontratante, ¿no? Al cocontratante in bonis. ¿Y cuál es el criterio que tiene que seguir el juez para dar o no la autorización? Bueno, el criterio tiene que ser el criterio de utilidad al concurso, es decir, a la preservación de la empresa, a la continuidad de la actividad. Y también, digamos, en una situación, digamos, un poco más, o mirando un poco más allá, un poco más lejos, a cómo jugaría esto en relación a una eventual quiebra del deudor. ¿Sí? Es decir, que el patrimonio como prenda común de los acreedores no se reduzca, no se perjudique. ¿Sí? Lo segundo es que si el juez ordena o autoriza, mejor dicho, a continuar con el contrato, esta autorización le da derecho al contratante inmoviliza a pedir el pago de todo lo que se le adeudara con anterioridad a la presentación en concurso. Es decir, sería una excepción al caso por el cual se dice que los acreedores tienen que ir a verificar. ¿Sí? En este caso, el acreedor no tendría que verificar, sino que por el simple hecho de que el juez autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones, le da al acreedor, en ese caso al cocontratante in bonis, a pedir que se le paguen esas obligaciones adeudadas a esa fecha de presentación en concurso. Las prestaciones, en cambio, que ese tercero cumpla después de la presentación en concurso preventivo, una vez autorizado, tiene un beneficio que es el privilegio del artículo 240. ¿Sí? Y después dice que la tradición simbólica anterior a la presentación en concurso no implica el cumplimiento a los fines de este artículo. Es decir, que en ese caso, si hubo una tradición simbólica que no se cumplió efectivamente, va a seguir siendo una prestación recíproca pendiente y por lo tanto va a estar encuadrado dentro de este régimen del artículo 20. Después hay una referencia al final al artículo 753 del Código Viejo que le daba derecho al acreedor a exigir el pago de manera anticipada por el simple hecho de la presentación en concurso, cosa que el código actual no prevé, y dice que el tercero puede resolver el contrato cuando no se le hubiese comunicado la decisión de continuarlo, luego de 30 días de abierto el concurso. Y entonces, en ese caso, el tercero tiene que, o mejor dicho, el cocontratante in bonis tiene que comunicar
esa decisión al síndico y al deudor. ¿Cómo sería entonces esto para redondear? Bueno, el deudor tiene la iniciativa, tiene que pedir la autorización al juez, después resuelve previa vista al síndico. Lo lógico también es que le dé previa vista al contratante in bonis, que lo haga teniendo en miras la preservación de la empresa en marcha, la continuidad de la actividad del deudor y también el hecho de que con la autorización no se perjudique la garantía, que es el patrimonio como prenda común de los acreedores. Entonces, la continuación le da derecho al acreedor, al contratante in bonis, si es acreedor de prestaciones anteriores, a exigir el cumplimiento sin necesidad de ir a verificación, y las posteriores, si el deudor, una vez dictada la autorización, no cumple, bueno, va a tener el privilegio del artículo 240. Ahora bien, si el deudor no pide la continuación digamos, del contrato o el cumplimiento del contrato, o el juez lo deniega una vez pedido por el deudor y pasan 30 días, el contratante in bonis puede resolver el contrato y, bueno, en ese caso lo notifica al deudor y al síndico y se terminó. Bien. Y acá vamos al caso del boleto de compraventa, que es un caso bastante frecuente. Esta es una normativa que recepta una reforma del año 1968, que había tenido lugar frente a una cantidad de quiebras de empresas constructoras o de vendedores de lotes, de loteos, etcétera, que habían incurrido en concurso o en quiebra y los adquirentes por boleto no podían ejercer los derechos que derivaban del boleto frente a ese deudor que estaba en quiebra. Entonces, bueno, se dictó una normativa que ustedes recordarán que era el 1185 bis del Código Civil. Bueno, después en el año 72 se dictó la ley de quiebras anterior, 19.551 se receptó la misma norma, la 24.522 receptó la misma norma, en el caso de la quiebra, y el Código Civil en el 1171 recepta la misma solución, con lo cual es el criterio que el legislador siguió invariablemente desde el año 68 hasta ahora, y es un sistema que consiste en tres principios, tres partes, ¿no? Que los hemos separado acá en esta filmina. Dice, bueno, por un lado, los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta, esto es importante, otorgados a favor de adquirentes de buena fe, también es importante, son oponibles al concurso de la quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo un 25% del precio estipulado. Entonces, por un lado estamos hablando de boletos de compraventa de inmuebles, ¿sí? No importa el destino del inmueble, primera aclaración. Dice de fecha cierta, ¿por qué? Para poder darle oponibilidad, que es lo que está estableciendo la norma. Es decir, si no tuviéramos fecha cierta, podría haber fraude porque se podría hacer con posterioridad y antedatarlo. Entonces, la ley exige fecha cierta. Dice, otorgados a favor de adquirentes de buena fe, es decir, que no tiene que haber mala fe o intención de hacer un fraude. Ejemplo, firmo un boleto, le doy fecha cierta y a los pocos días me concurso y eso lo hago en connivencia con el adquirente. ¿Sí? Y el tercer requisito es que como mínimo se hubiera pagado el 25% del precio. Bueno, en esos casos entonces el juez debe disponer, dice debe, es imperativo, que se otorgue la respectiva escritura pública y el comprador puede pedir sus obligaciones en el plazo convenido. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso el comprador? Tiene que pedir verificación de la obligación de hacer, de la obligación de escriturar, demostrar haber pagado el 25%, al menos, la fecha cierta del boleto y ofrecer el cumplimiento del pago del saldo de precio de acuerdo a lo estipulado en el contrato, que no tiene que ser más allá de la fecha de la escrituración. Por eso habla de que el comprador puede cumplir con sus obligaciones en el plazo convenido, por ahí dicen cuota, etc. Y dice, en caso que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía del saldo de precio. Esto como para darle una garantía a la masa de acreedores.
Y bueno, con esto agradecemos mucho su presencia y bueno, su atención. Damos por finalizada la exposición en un tiempo bastante rápido. Este, yo dispongo de unos minutitos, 1, 2 minutos, 3 minutos para hacer responder alguna pregunta. Y si no, bueno, si queda algo por esclarecer, lo podemos hacer en la charla siguiente, porque la doctora Sigman me ofreció darme unos minutos para ello. Germán, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. No te vemos en la cámara, si podés cerrar las Ah, filminas. perfecto. Bueno, yo estoy viendo, muchísimas gracias, muy interesante la discusión. Estaba Sí. mirando a ver si hay algunas preguntas, pero no ¿Ahí me veo ven? preguntas en el chat. No veo preguntas en el chat, ahora veo si te veo. Sí. No, no te veo, está la cámara oscura. Ah, la tengo bloqueada, dice acá. Sí. Bueno, no sé si te quedaron temas por charlar y querés unos minutos de la No, próxima los charla temas mía. están así expuestos rápidos, pero están todos expuestos. Bueno, hay Yo preguntas, me vas a facilitar para que yo envíe las filminas que utilizaste, pregunto. te las pasé, sí, te las pasé por tu WhatsApp y por mail para que vos las Ah, compartas perfecto. con la gente. Bueno, entonces después a través del colegio público se los vamos a hacer llegar. Bueno, Bueno, perfecto. para los que no estuvieron, les quiero pedir disculpas que estuve con la cámara, pero vine del dentista y no tengo la cara muy inflamada. Pero bueno, así que disculpen. Y a Germán, bueno, te agradezco muchísimo, Germán, y yo creo que si no hay preguntas, está todo ok. No veo que haya preguntas, fuiste muy claro, un tema de muchísima importancia. Y bueno, y te agradecemos y a todos los que vinieron hoy los esperamos en la próxima clase de las charlas. La voy a dar yo. No puedo hablar muy bien porque todavía estoy media Bueno, anestesiada. Bueno, bueno, pero gracias. te mando un abrazo y muchísimas Un abrazo para gracias. todos. Gracias. Hasta luego. Y gracias. Bueno, adiós.